Fundamentos de la Fe, con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta su emisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro que es perecedero, aunque se pruebe con fuego, se añade en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro que es perecedero, aunque se pruebe con fuego, añada alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro que es perecedero, aunque se pruebe con fuego, hallada alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 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 Buenas tardes, hermanos. Estamos de nuevo. Que tengan ustedes un feliz 2014 en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que sea un año próspero para todos los hermanos, creciendo en santidad y en el conocimiento del amor de Cristo que supera todo conocimiento, dice la palabra. Bien, nosotros estamos acá de nuevo. Vamos a presentarles un nuevo tema junto con mi hermano César, que ahora los va a saludar. Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan fielmente como en su programa Locos por Cristo y en este espacio de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios en Quilicura. Bendición a todos los hermanos y un saludo especial al hermano Alejandro de Recoleta, que de seguro nos debe estar viendo. Bendiciones a él y de su familia. Amén. También saluda al hermano Alejandro, al hermano Luis y a todos los hermanos que nos están escuchando en Chile, Quilicura, norte, sur, América y el mundo. Amén. Vamos a orar y poner nuestro tiempo y nuestra vida delante del Señor en estos momentos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia ponemos este tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra inteligencia y todo lo que somos por la gracia de Dios, para que tú seas obrando, Señor, y que tu palabra sea bendecida y corra en los corazones, Señor, de muchos oyentes, Señor. Te rogamos esta bendición, Señor. Tu palabra es todo, tu palabra es valiosa, tu palabra es santa, tu palabra llena nuestras vidas, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, y porque tú nos amas somos grandes, Señor. Te agradecemos todo lo que tú vas a hacer ahora, que sabemos que lo haces por misericordia y por amor a Cristo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo quiero empezar con este año con un tema
que tiene dos características este tema: es triste y es gravísimo. Y lo vamos a comenzar con una noticia de que recogí de España. Y la noticia que circuló en estos días, a fines de diciembre, en España, es que en España se estaba rehaciendo una ley de aborto. Ese es el tema, triste y grave, el aborto. Donde el actual gobierno del Partido Popular repropuso una nueva ley de aborto. Y vamos a leer algunos puntos para entender en qué consiste esta ley y qué cosas cambia. Primero, se estipula que se puede realizar el aborto, interrumpir el embarazo, solo en dos casos: grave peligro para la salud física y psíquica de la madre. Y en ese caso se puede abortar solo hasta la semana 22 de embarazo. Otro caso para la interrupción del embarazo sería por la violación, y se podría abortar o interrumpir el embarazo hasta la semana 12. La ley suprime el supuesto que permitía la ley anterior, el aborto en caso de anomalía fatal o grave enfermedad del feto. La ley antes lo permitía, ahora esta nueva ley no lo permite. Punto 4. La decisión de abortar queda fundamentalmente en manos de los médicos y del Código Penal. 5. Se suprime el derecho y la voluntad exclusiva de la mujer para decidir el aborto hasta la semana 14. Porque eso existía. Hasta la semana 14 la mujer podía decidir, no importando la condición, decidir abortar o no, según su gusto y gana. Punto 6. Con la nueva ley, las jóvenes menores de 18 años volverán a necesitar el permiso de sus padres o tutores para abortar, cosa que la ley permitía, que muchachas de 16 o 17 años podrían abortar sin el consentimiento, ni siquiera a veces el conocimiento de sus padres. ¿Quién se opone a esta ley, a esta nueva ley? Partido Socialista Español y todas las asociaciones y organizaciones feministas de España. Se oponen porque dicen que es una ley que va en retroceso, porque ellos quisieron una ley incluso mucho más amplia que la que ya existía antes. Y en el marco de esa situación, de la discusión de esta propuesta de nueva ley por parte del gobierno español, surge una declaración del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Las Cortes Valencianas son el organismo que une las dos cámaras en las diversas regiones de España, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Y crea un organismo que se llama Corte, y hay un presidente de esa Corte, que sería el representante, digamos, del poder ejecutivo a nivel nacional, regional, y de las nacionalidades, porque en España hay nacionalidades. Entonces el presidente de las Cortes Valencianas, una autoridad entonces de alto rango, Juan Cotino, declara esto: compara con Herodes a los que defienden el aborto, y declara que la legislación se debe basar en la cultura que reconoce la vida en cuanto ésta se engendra. Y continúa diciendo: hoy, 28 del 12 del 2013, Día de los Santos Inocentes, recordamos que todavía en el siglo XXI hay legisladores, jueces y médicos que pretenden hacer lo mismo que hace 2 milenios llevó a cabo Herodes. Estas declaraciones en España y en la Comunidad Europea levantaron un revuelo. ¿Cómo se atreve este caballero? Y después sigue la declaración: la matanza de inocentes, dice don Juan Cotino, fue una aberración entonces y lo es ahora, aunque en cada momento se intente vestir con diferentes excusas hoy día.
indudablemente muchos diputados, muchos senadores, muchos otros líderes políticos y sociales se han declarado en contra de lo que ha declarado Juan Cotino. Por ejemplo, la diputada Esther López declaró: las declaraciones de Cotino son aberrantes y machistas, y a su juicio demuestran que el Partido Popular pretende cambiar la Constitución por la Biblia. No sería malo, ¿cierto? Convertir los pecados en delitos y criminalizar a las mujeres por exigir poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Es ahí el tema. Desde el Parlamento español, pero también de la Unión Europea, hay presiones para que el presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, rectifique sus declaraciones. Además, se está presionando para que sea alejado de la presidencia de las Cortes de Valencia. Pero el juez Cotino agrega en su declaración, refiriéndose a Herodes: era por miedo al nacimiento de un rey, el de los judíos, mientras que ahora no sabemos bien la excusa ni los motivos que alegan los que intentan ponerse al puesto de Herodes. Y para finalizar, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, se pregunta: ¿a quién le molesta la vida? Y asegura: desde que una mujer engendra el hijo, este pequeño ser humano ya existe, y a su juicio no hay ninguna duda científica, ni es cuestión de opinión. Bueno, estas declaraciones, decía, levantaron un gran revuelo de contradeclaraciones, manifestaciones, incluso en Valencia contra Juan Cotino, manifestaciones en Madrid para que esa ley no se apruebe y se haga una ley mucho más liberal. Entonces el tema hoy día lo vamos a llamar aborto, genocidio de los inocentes, y vamos a entender por qué pues no es una simple masacre, es un genocidio de inocentes. Se supone que el lugar más seguro de un bebé es el vientre de su madre, donde se está formando, pero ahora se está convirtiendo en el lugar más peligroso para un bebé, ya que se exalta el derecho de la mujer a decidir la vida o la muerte de su bebé. Si privilegia sus propios derechos, como su cuerpo, por intereses ideológicos, económicos o estéticos, no importa. El derecho al aborto se transforma el vientre de la mujer en una sala de torturas y martirio y asesinato del ser más indefenso que haya en el planeta Tierra, que es el momento en que el ser humano está en el vientre de su madre, y que debería ser el lugar más seguro y amoroso del bebé. ¿Sabe usted que son 4.400.000 bebés diarios asesinados en el mundo? A nivel mundial. Y desde 1973, cuando comenzó a legalizarse el aborto en países norteamericanos, en países europeos, perdón, y en Estados Unidos, hasta el 2003 han habido 200 millones de niños asesinados en el vientre de sus madres. 200 millones de inocentes asesinados. Es peor que una guerra. Ha sido peor que una guerra. Y las cifras siguen creciendo. Es un holocausto silencioso del ser más indefenso a causa de los derechos del cuerpo de la mujer y con la aprobación del mundo. Y eso es lo que está sucediendo. La ley de aborto, el aborto, legal o ilegal, es un asesinato. El bebé no es una masa de carne informe que no siente, que no llora. Es una persona. Mire, hemos llegado a tal punto de insensibilidad
que criticamos a los nazis por el Holocausto. Y no entendemos, porque en el decenio de los años 30 del siglo XX, Alemania era el país más industrializado, más culto y más civilizado de Europa, y se podría decir en ese momento del mundo. Sin embargo, el nazismo impuso su campaña que los alemanes de raza blanca eran una raza superior y que las otras razas y pueblos eran inferiores y dignas de ser esclavos o ser eliminadas. Los civilizados y cultos alemanes se creyeron esa mentira satánica y creyeron firmemente que los judíos eran una subespecie subhumana. Los niños con defectos físicos mentales no eran dignos de vivir. Los ancianos eran inservibles. Los homosexuales, los gitanos y los comunistas son especies de eliminar, porque no contribuyen a la perfección de la raza ariana, la raza perfecta. Por los derechos de la raza superior se asesinaron a más de 6 millones de personas en los hornos de exterminio. La mayoría eran judíos, pero también habían ancianos, niños con defectos, gitanos, homosexuales, comunistas, italianos, franceses, eslavos. Todos ellos especies subhumanas, por tanto, sin derecho, porque eran especies inferiores, no eran personas. Y sin ir tan lejos, ¿sí? Tanto así para recordar la buena memoria de algunos, si es que la tenemos. En nuestro país, años atrás, ¿se acuerda lo que se decía? Se vociferaba que los opositores al gobierno militar eran cucarachas de aplastar o humanoides de eliminar. ¿Cuántas veces escuchó esas palabras? Muchísimas. Y se decían en la televisión, en la radio, en los discursos, en las declaraciones. Entonces, y de esa forma se siente la libertad de asesinar impunemente seres sin cargo de conciencia. O mejor aún, son eliminados por culpa de ellos mismos, porque son inferiores. ¿Qué culpa tenemos nosotros? La táctica nazi es promover que la otra persona no es persona, es una subespecie, un humanoide y por tanto sin derechos. Eso es lo que incluso legalmente, por ejemplo, en los años 30 los nazis eliminaron todo. Si un alemán podía asesinar a un judío, no era culpable, porque esa es una subespecie de eliminar. Si mataban a un comunista, también. Un negro, un italiano, un eslavo, un niño con defectos físicos o enfermo mental, eran cosas inservibles. Un anciano enfermo, eran de eliminar. Y no había código penal que culpabilizar esos crímenes. Y es lo mismo que se está haciendo ahora. Los promotores del aborto, los abortistas, son democráticos, llenos de deseos por los derechos de la mujer, médicos, políticos, periodistas, profesionales universitarios, toda gente culta, gente inteligente, se supone, y está usando las mismas tácticas de los nazis y de las peores dictaduras, promoviendo por todos los medios que lo que tiene la mujer embarazada en su vientre todavía no está formado, no tiene vida, no es persona, por tanto no tiene derecho. Entonces abortar es como extirpar un tumor de carne sin vida y no afectará a la madre. Así adormecen la conciencia y las culpas. ¿Se fija cómo a veces nos horrorizamos del holocausto nazi y no nos damos cuenta del holocausto que estamos viviendo ahora, que ha comenzado en los años 70 con el derecho a abortar? Entonces, y vamos a dar cifras, ya dimos una.
¿Mm? Solo del año 73 a 2003 hay 200 millones de abortos. Esos son los 2 millones de abortos informados, porque los no informados triplica la cifra. ¿Mm? Bien, vamos a ir a una alabanza por ahora. Con paciencia esperé a mi Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. De la fosa de la muerte me sacó, del lodo y el pantano, sobre una roca puso mis pies y allí me plantó. Puso nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo. Puso nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Muchos tuvieron miedo y su confianza pusieron en el Señor. Paciencia esperé a mi Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. De la fosa de la muerte me sacó, del lodo y del pantano, sobre una roca puso mis pies y allí me plantó. Puso nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo. Puso nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Muchos tuvieron miedo y su confianza pusieron en el Señor. Puso nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo. Puso nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Muchos tuvieron miedo y su confianza pusieron en el Señor.
seguimos con el tema. La demanda de los abortistas por un aborto libre, ¿sabe dónde comienza? Con el aborto terapéutico, como una necesidad, por salvaguardar la vida de la madre, por incesto, por violación o por ser menor de edad. Es decir, se está planteando primero como una necesidad. Pero legalmente, en esos casos no se necesita una ley de aborto. Se necesita una ley de carácter médico que legisle sobre eso. Que son emergencias médicas. Pero es obvio que ante una situación de una mujer que ha sido violada brutalmente y queda embarazada, pueda tener la posibilidad de no tener ese bebé, o mejor, tenerlo y entregarlo en adopción. ¿Por qué no? O el caso de que peligre la vida de la mujer, o la mujer o el niño, darle la posibilidad a la mujer, porque hay muchas mujeres que estoy seguro que elegirían la vida de la criatura. Entonces se plantea primero como una necesidad, y esto es una táctica que se usa legislativamente, porque esto significa que cuando la gente se acostumbra a una determinada ley, esta ley ya entra a ser parte de la cultura, de los hábitos de la sociedad, y cuando ya es una necesidad, se plantea como derecho. Se plantean más necesidades, por lo tanto un derecho. Comenzó así la homosexualidad. Primero quitarle el rango de enfermedad, que según la Asociación Psiquiatra Americana. Después como una necesidad de que los homosexuales tuvieran una participación social sin discriminación. Después un derecho. Después matrimonio homosexual. Después adopción de niños. Y después que nadie los critique, sino castigo legal. Y el aborto está comenzando por eso. El aborto terapéutico como necesidad, para una vez que se acostumbre la sociedad, pasa a ser plantearse como derecho y ampliar las leyes de aborto cada vez más liberales. Hay un trasfondo de todo esto, y el trasfondo que viene de muchos años, esto es el libertinaje sexual. Nadie quiere parar eso. El libertinaje sexual trae como consecuencia, entre enfermedades venéreas, el SIDA a veces, causa de eso, trae también embarazos no deseados. Y para resolver el problema, entonces libertad para abortar y eliminar esos embarazos no deseados y seguir con la práctica del libertinaje sexual. Ese es el trasfondo. Entonces, ¿y quién defiende los intereses del niño, del bebé? Yo no he visto abogados, estos intelectuales, parlamentarios que hablan de los derechos de la mujer y el derecho del bebé. Las Naciones Unidas hicieron una lista y que están publicadas por ahí: la defensa del niño, los derechos del niño, pero ahí falta un derecho, el derecho a nacer. No está, porque ese derecho, ¿sabe lo que han hecho? Ese derecho ha sido sacrificado en el altar de los derechos del cuerpo de la mujer. Y ese es uno de los conceptos de la religión humanista. Los derechos del cuerpo de la mujer dice: el cuerpo es mío y tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Eso es uno de los altares de la religión humanista. Si eso hay que sacrificar bebés, miles o millones, no importa. A la base existe un concepto básico, que es el abandono de Dios. No hay temor de Dios, desconocimiento de Dios. Mire, hace pocas semanas, y fue en torno a la Navidad, en una iglesia católica en la ciudad de Colonia, Alemania,
entró una mujer joven a protestar contra la Iglesia Católica por su posición antiabortista. Y parándose en el altar, se desnuda de la cintura para abajo y muestra sus pechos donde estaba escrito: yo soy Dios. Ahí tiene la religión humanista. El ser humano es Dios. Ese yo soy Dios en el pecho de esa mujer dice: yo estoy calificada para decidir vida o muerte. Esa es la base del holocausto que estamos viviendo, que se llama aborto. Y que el mundo no quiere ver. Que el mundo, ciego con los derechos de la mujer, está asesinando millones de niños. Y esto es la señal más profunda de la decadencia moral y espiritual de nuestra sociedad. Tanto así, que el mal crece, del corazón de muchos se enfriará, dijo el Señor Jesús. Déjeme darle un dato que vamos a confrontar a algunas personas acá. Y lo recogí así por azar nomás. Por ejemplo, en la ciudad de Atlanta, Georgia, estamos hablando de Estados Unidos, en 1990, cifra antigua, hubieron 24.000 nacimientos y 31.000 abortos. Hay una diferencia de 7.000 personas menos. En Miami, Florida, 1995, 18.524 nacimientos contra 18.800 abortos. Son más abortos que nacimientos. En San Francisco, California, 1999, 51.000 nacimientos contra 52.600 abortos. En Washington, 40.598 nacimientos contra 43.400 abortos. Estos son datos del Centro Nacional de Estadística de Salud de Washington, D.C., año 2000. Esta cifra significa crecimiento cero. En Europa, Estados Unidos y en muchos países de América Latina hay crecimiento cero desde, por lo menos en Europa, más de 20 años ya. Cuando hay crecimiento cero en una especie animal, ¿sabe lo que se dice? Es una raza en peligro de extinción. Entonces los ecologistas levantan banderas y van a la radio y van a la televisión y protestan y levantan carteles. Está en peligro de extinción los tigres, los elefantes, las ballenas, las pulgas, etcétera. Y enérgicamente y con un corazón lleno de bondad por estos animalitos en extinción, pero no levantan un dedo con los mismos datos que tenemos acá, y estos son datos muy parciales por la extinción de la raza humana. Chile está envejeciendo. Chile hace 30 años atrás, más de la mitad de la población tenía menos de 30 años. Hoy día son menos crecimiento y más muerte. Chile está envejeciendo. Hay crecimiento cero. Peligro de extinción. Entonces, dígame usted, hermano, hermana, ¿ha escuchado usted a alguien que protestara por esto? No, derechos de la mujer, y en España por las declaraciones de este presidente de las Cortes Valencianas se ha hecho un escándalo y quieren que se retracte, poco menos que se humille y expulsarlo. Esto es decadencia. Y hombres inteligentes pero moralmente embrutecidos están haciendo esto en España, en Europa, en América, Chile. ¿Sabe cuántos abortos en un año promedio
y esta es cifra del año 2004, 50 millones de abortos al año. Ese es un dato del Organismo Mundial de la Salud. La mitad de ellos son abortos clandestinos. Solo en Europa hay 13 millones de abortos. Y toma en cuenta que esta cifra es una cifra informada. La cifra negra, la cifra que no se informa, se dice que cuatriplica la cifra de abortos en el mundo. Es un genocidio. Delante de nuestros ojos, delante de nuestra conciencia, y estamos callados. Los democráticos, los hombres de los derechos humanos, las mujeres sensibles, las madres, silencio. Se han adormecido las conciencias, se ha embrutecido la moral. Es una vergüenza. Basta leer las cifras. 50 millones de masa informe, deforme, que no siente, que no llora, que no come, son eliminadas como tumor. Y lo peor es que mucha gente inteligente pero moralmente embrutecida se ha tragado ese cuento. Vamos a decir qué dice Salmo 139, 13, 16. ¿Qué dice Dios? Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí el pasaje, que es el Salmo de David, habla del embrión como una persona, ¿se fijan? Mis ojos te vieron, conciencia. Y hay otro aspecto, parte de la base que Dios forma la vida en lo más profundo de la tierra, que es figura del vientre de la mujer. En lo más profundo, lo más desconocido, Dios forma la vida. En tu libro, que es la figura, la mente de Dios, están todas las cosas que después Dios hizo con esa persona. Los seres humanos antes de nacer ya están en la mente de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y Dios los trata como personas, porque al momento que son concebidos son ya persona para Dios. Eclesiastés 11:5. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire, el ser humano desconoce mayormente el proceso de la concepción de vida humana en el vientre de la mujer. Hay muchos procesos que se han estudiado, que se conocen, pero hay una parte que todavía no capta. ¿Cómo pueden estas proteínas formar una persona? Porque cuando se concibe, es ya persona. ¿Por qué? Porque en sí mismo ya tiene todos esos elementos. Es cuestión de desarrollo. Tiene un corazón que late, que es lo primero. Tiene ondas cerebrales. Siente ruido, siente las emociones de su madre. Es una persona. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Solo Dios forma la vida. Dice, yo te formé. Está diciendo a Israel, pero en el sentido más profundo, a Abraham. Porque Israel es la descendencia de Abraham. Yo te formé, yo te crié, yo te preparé, yo te destiné. Isaías 49:1. Oídme,
costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en mi memoria. Eso. Dios llama porque ya tiene en su mente, antes de nacer, llama. Y Él nos llama a una masa deforme, que no siente. Llama a personas. Ese feto, cuando ya es concebido, según el programa de Dios, es ya una persona. Jeremías 1:5. Antes que te formases, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes que de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios escoge antes de la fundación del mundo. Antes que nacieses te conocí, le dijo Jeremías. Y los elegidos, que se habla en el Nuevo Testamento, Dios los conoció, es decir, tuvo comunión con ellos antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos trata como personas antes de nacer. Lucas 1:41-44. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El vientre de una mujer embarazada es un mundo de vida. El vientre de Isabel, el niño que estaba allí dentro, sintió la bendición que venía de ¿quién? Del vientre de María, de Cristo. ¿De qué hay vida? Son personas, no son cosas. Y eso lo expresa tan hermosamente. Éxodo 21:22-23. Sarguños riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer, y juzgasen los jueces. Mas si hubiese muerte, entonces pagarán vida por vida. Eso es. La ley lo dice. Pagará vida por vida. ¿Y está basada en qué? En Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por hombre, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, si Dios dice, mujer embarazada, que pierde o aborta a causa de una agresión, ese hombre debe morir. ¿Por qué? Porque ha asesinado a una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Démonos cuenta de las proporciones del crimen que ocurre diariamente en Chile, en América, en el mundo. Y que tantos legisladores quieren promover este genocidio. Vamos a una alabanza. Bueno, les recordamos que también nos pueden ver este programa y también los demás programas que están en la página de la iglesia, que es IBGD Quilicura. Esto lo pueden encontrar en YouTube. Hay mucha información a los pastores que se les interesa el tema o pueden seguir viendo parte de la información que tenemos. Lo pueden hacer a través de YouTube, que es IBGD Quilicura.
de mi compasión que sí fue sentir en ti este me favoreciste con vida y amor, y tus cuidados me han infundido aliento. Mi salvación, tú eres el tiempo de angustia. Señor, ten compasión de mí. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Bien, gracias, hermano. Entonces, cuando la mujer concibe, no concibe una masa de carne deforme que no siente, sino que es una persona a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el aborto es un crimen, según Dios, y Dios lo juzga como tal. Aunque hay hombres de ciencia, supuestamente de ciencia, sí, son de ciencia seguramente, declaran que el feto es persona cuando nace. Incluso en algunos estados de Norteamérica se puede abortar hasta el 8º mes. Otros ya son más moderados, dicen no, generalmente antes del 3er mes. Mire, yo leí, documentándome sobre esto, y un doctor decía, si pudiéramos poner de estos aparatos a la mujer y a todos los abortistas, para que escucharan el llanto y el grito de ese bebé cuando le introducen los líquidos y los aparatos para asesinarlo, serían conmovidos en lo profundo de su corazón, porque es sentir el dolor de una persona que llora, que grita, siente dolor, siente angustia, no tiene escapatoria, está en el lugar más lindo, más seguro, más hermoso, y ahí es asesinado. Entonces, si se pudiera escuchar ese grito y ese dolor, yo creo que muchas mujeres y muchos científicos cambiarían de opinión. Pero están tan embrutecidos que predominan los intereses de la religión humanista. En el mundo, dijimos, se realizan más de 50 millones de abortos en un año, cifra del 2004, de los cuales 13 millones se hacen en Europa. En Rumania, por ejemplo, por un nacimiento hay 4 abortos. ¿Se imagina la cifra? En París, ciudad, en un año se hacen 175.000 abortos. Estamos hablando de la ciudad de París, que tiene alrededor de 3-4 millones de habitantes. En Chile, la cifra, y es cifra del 2004, el aborto son 40.000 abortos en un año. Y es una de las cifras más altas de América Latina.
Pero esa es una cifra que se dice, como se dice en el jergo periodístico, son abortos informados. La cifra negra es calculada en 160.000 abortos en un año. En Chile estamos hablando. Entonces, estamos asesinando nuestra propia raza. Nacen menos y mueren más por el aborto. Más los ancianos. Hay un envejecimiento de la población. La extinción de la raza humana. Miles de niños son asesinados diariamente en la cámara de exterminio que es el vientre de sus madres. Ellos no pidieron venir al mundo. Esa es una decisión, buena o mala, y a veces sin decisión, que los concibe. Y una vez concebidos, tienen el derecho a vivir y no padecer la condena de los Herodes modernos. Entonces, deberíamos asustarnos, deberíamos rebelarnos, deberíamos indignarnos. Pero tenemos el silencio, acompañando el silencio de los inocentes. Hay un grito que no se siente. Y los que creemos en el Señor a veces guardamos silencio sobre esto. ¿Que es un tema difícil, complicado? Claro que sí, porque está en juego la vida y la alma de las personas. Esto no significa, hermanos y hermanas, condenar a la mujer que aborta. Es un pecado, es un crimen, pero si va a Cristo, Dios la perdona, en Cristo Jesús. ¿Cuántas mujeres cristianas han abortado antes de llegar a Cristo? Tal vez muchas. ¿Dios las perdonó? Sí. ¿Y las sanó de su dolor? Sí. Porque la mujer no queda indemne, ni físicamente, ni psicológicamente. Físicamente muchas mujeres quedan estériles. No se dan esas cifras. ¿Cuántas quedan estériles? Si las que mueren por aborto son alrededor de un 13 a un 15% de mujeres que mueren en el mundo a causa de aborto, por malas condiciones sanitarias o por salud de la mujer. Pero ¿cuántas mujeres quedan estériles? ¿Cuántas mujeres quedan traumatizadas psicológicamente? Todas las mujeres que han abortado quedan traumatizadas. Y esto se nota a lo largo del tiempo. Es un dolor, un vacío, hay algo ahí que acongoja, que angustia. Porque nuestra conciencia nos dice, hemos cometido un crimen de lesa humanidad. Entonces, y esas cosas no se dicen. Se quieren hacer callar a este caballero de España, quieren hacer callar a la iglesia, quieren hacer callar. Levantan los derechos de la mujer como si eso fuera lo más preciado. La vida es lo más preciado. La vida de la mujer, la vida del niño, la vida de cada ser humano. Ya que hablamos de Herodes y los Herodes antiguos y los Herodes modernos, veamos quién era Herodes. Herodes era un rey, un gobernador de la Palestina, la antigua Canaán, por cuenta del emperador romano, y era de origen edomita, descendiente de Esaú. Era un hombre ambicioso, lujurioso y cruel. Mateo 2, 7 y 14. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y viéndolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños
que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en un sueño de José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. ¿Qué dice el versículo 16? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido en los magos. Era un hombre cruel. Con tal de salvaguardar su poder, Herodes mandó a matar inocentes y asegurarse que no hubiera otro rey que pudiera quitarle el trono. Hoy la religión humanista ha desechado a Dios y ha impuesto el reino de los derechos: derecho a la inmoralidad, derecho a la fornicación, el derecho a embrutecerse, el derecho al suicidio y el derecho a matar los bebés que incomodan los derechos del cuerpo de la mujer. ¿Quién inspiraba a Herodes? ¿O Herodes era y precisamente al Mesías? ¿Quién era el inspirador? Instigador y inspirador de Herodes, que inspiró esta idea de exterminar a Jesús, habiendo escuchado él de los escribas que este rey nacería en Belén y que sería rey de Israel. Entonces él dijo: no, pues yo soy el rey y que era el Mesías. A eso no le importó. Entonces, ¿quién inspiró a este hombre? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es. El inspirador fue Satanás, que primero quiso matar al Mesías. ¿Y qué hizo después cuando estaba crecido? Tentarlo, sacarlo del proyecto del Padre de ir a la cruz, corromperlo y que lo adoraran a él. Se fija, esta historia del aborto y todos estos problemas con la homosexualidad no es una lucha de hombre, dice. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y estas huestes han inspirado, promovido el aborto en los últimos 30 o 40 años. Y esta lucha no es nueva. No es nueva. Solo para comenzar. ¿Cuándo comenzó esta lucha? Allá en Edén. Cuando el hombre y la mujer tenían una sola provisión: no comer los frutos del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hace Satanás? Tienta a Eva, come el fruto, que tienta a su marido, come el fruto, y se cumple la promesa que ellos morirían. Porque eso es lo que quería el diablo. ¡Ja! Ahora Dios tiene que cumplir, nos va a matar. Van a tener que morir, se acabó en la creación, se acabó el proyecto de Dios. Porque Satanás no lucha directamente contra Dios, sino contra la raza humana. ¿Y qué hace Dios? Sí, cumplió, pero a la vez les dio una promesa de un Salvador, que los salvaría ¿de qué? De la condenación del pecado, que es Jesucristo. Todos sabemos cuál es el pasaje. Corrompió a la raza humana con demonios para que Dios hiciera juicio sobre ellos. ¿Y cuál fue el juicio? El diluvio. Pero preservó Dios una familia para la continuidad de la raza humana. Noé y su familia. Porque Dios cumple su palabra. Vamos a ir a otra alabanza para después ir cerrando. Les recordamos también que nos pueden seguir los días sábados en YouTube,
que hay un programa que se llama Escrito está en vivo y lo pueden ver por IBGD Quilicura en YouTube. También el culto el día domingo está en vivo a través de la misma página. Para las personas que nos quieran acompañar, lo pueden hacer. En el día que temo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? No temas, cree solamente, cree solamente. No temas, delante de ellos, contigo estoy. Estoy contigo para librarte, dice el Señor. No temas, cree solamente, cree solamente. En el día que temo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme? No temas, cree solamente, cree solamente. No temas, delante de ellos, contigo estoy. Estoy contigo para librarte, dice el Señor. No temas, cree solamente, no temas, cree solamente, cree solamente. No temas, delante de ellos, contigo estoy. Estoy contigo para librarte, dice el Señor. No temas, cree solamente, cree solamente. A leer Segunda de Reyes 11:1. Cuando Atalía, madre de Acosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Atalía era una mujer idólatra, esotérica, y se tomó el gobierno del reino de Judá y asesinó a toda la descendencia de David para que no le reclamaran el trono, porque en Judá Dios había mantenido la promesa que siempre un descendiente de David se fuera rey. Y Atalía, inspirada por Satanás, quiso cortar eso y asesinó a todos los descendientes de David, pero se salvó un niño. Una mujer salvó al niño y lo escondió en el templo hasta el momento justo en que él fue declarado rey, y Atalía sacada del gobierno y asesinada justamente.
Entonces el malo siempre ha tratado de interrumpir, de bloquear, de destruir la obra de Dios con la mentira y con el homicidio. El mal usó la idolatría para corromper a Israel con la idolatría, ¿cierto? Y fuera castigado por Dios. Israel recibió por lo menos 2 grandes castigos. Uno fue el cautiverio babilónico, por ahí por el año 500 antes de Cristo, y duró 70 años. Y el otro fue el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo y de Jerusalén por mano de los romanos. Pero Israel todavía está vivo, ahí está como nación, porque Dios la ha preservado para lo que tiene que cumplirse todavía, que está en Apocalipsis. A pesar de la corrupción, a pesar de las maniobras y las maquinaciones del malo, como dice la Biblia. Usó Herodes para asesinar al Mesías. Después quiso tentarlo personalmente, y lo tenemos en Lucas 4 y Mateo 4, para tentarlo, destruirlo y hacerlo un súbdito de él. Promovió la persecución a los apóstoles y a los primeros cristianos. Inspiró el gnosticismo para corromper el evangelio. El gnosticismo que decía que Cristo no podía haber venido en carne porque la carne, la materia es mala, el espíritu es bueno, así que no importa que lo que hagamos con la carne. Eso es corrupción. Eso es libertinaje al pecado. Eso es el gnosticismo, y que entró en la iglesia. Incluso en las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Juan hay signos ya de las primeras luchas que habían dentro de la iglesia por algunos conceptos gnósticos. Hoy día estamos llenos de eso y se llama nueva era. Entonces, ¿y eso quién lo inspira? El mismo que inspiró la tentación a Eva, la serpiente antigua. Usó el imperio romano para exterminar a los cristianos. En varios periodos del imperio romano hubo unas persecuciones horribles a los cristianos. Se habla de Nerón, pero Diocleciano fue la peor de todas. Incluso destruyó Biblias, y donde se encontraba una Biblia, esa familia era exterminada. Y aún así, Dios preservó su pueblo y su palabra. Usó al Vaticano para exterminar a judíos y cristianos y escondió la palabra de Dios por siglos. ¿Cuánto duró eso? Muchos siglos en el medioevo europeo, antes de la era moderna. El dominio del Vaticano, por solo hecho de ser Iglesia Católica Romana, había que inclinarse. El Papa casi era superior a Dios. Promovió e inspiró el nazismo, que quiso exterminar al pueblo judío. Piense usted en esto. Si no hay pueblo judío, ¿a quién viene a salvar Cristo? Porque Cristo dijo: no vendré a ustedes hasta que no digáis Hosana, que viene en el nombre del Señor. Y eso va a ser en el momento final de la tribulación, cuando el mundo, los ejércitos del mundo estén por asesinar y exterminar completamente a Israel. Muchos en la historia de Europa han querido exterminar a Israel. El más notorio fue el de Hitler. Pero en este sentido, los soviéticos y los rusos no se quedan atrás. Stalin tenía programas de exterminio de judíos rusos. ¿Qué más ha hecho el día? Imperó el ecumenismo. ¿Para qué? Para atraer a sus garras a los evangélicos, a las garras vaticanas, que están sostenidas por el malo. El ecumenismo es una invención de Dios porque es la unidad en la mentira. Eso es el ecumenismo.
Se han instaurado doctrinas de demonios, como la prosperidad dentro de la iglesia, para mandar mucha gente al infierno con él, porque él sabe que va al infierno. Y es como los Vengadores que dice, no me voy solo. Y la ideología de la prosperidad, mucha gente que se cree salva, bendecida, el día que muera, se va a encontrar entrando al infierno y no va a entender por qué. Porque la prosperidad es una doctrina del demonio, no es una doctrina cristiana. Promovido la homosexualidad para corromper la sociedad. Imagínense una sociedad que ya no crece como población, son más los abortos que los nacimientos, más las muertes que los nacimientos. Con matrimonio, un porcentaje de la sociedad que sea homosexuales no pueden tener hijos. Adoptan los hijos de los heterosexuales para transformarlos en homosexuales. ¿Cuánta gente va a ir disminuyendo la población? Eso es la búsqueda de ¿qué? De exterminio de la raza humana. Esa no es libertad. Es un libertinaje satánico. Ha inspirado a muchos Herodes para que promuevan el aborto. ¿Sabe cuál es una de las consecuencias del aborto? Si creemos en lo que dice la Biblia, como leímos en Jeremías y en Efesios, que Dios conoce, es decir, tiene comunión con los elegidos. Entonces, ¿cuál es la táctica? Hagámoslo abortar para que no nazca y no sean salvos. Y para eso significa masificar el aborto, legislarlo y hacerlo, digamos, un hábito, una costumbre legal, natural de la sociedad. Entonces, esto es lo que debemos observar. Desde el punto de vista de ¿qué? De la palabra de Dios. Dios considera el feto una persona. Abortar es un crimen. Legislar sobre eso es promover el genocidio de personas. Y personas que no tienen ni un derecho, no tienen voz para protestar. Y nadie levanta un dedo, ni un cartelito, que diga yo quiero vivir, tengo derecho a nacer. ¿Quién puede hacer eso? Los cristianos. Los cristianos no debemos, y debemos orar y mandar a los legisladores y decir el aborto es un crimen. Porque este crimen comienza con una necesidad, aborto terapéutico. Así comienza el lavado de la mente. Entonces debemos estar atentos a lo que está sucediendo. Debemos informarnos. Yo no le digo que se metan en política, infórmese. Que esto influye no solo en la sociedad, sino en la vida de los cristianos y en la iglesia. Y es una cuestión que nosotros debemos saber tratar con el amor de Cristo. Y no enjuiciar a las hermanas que han hecho aborto. Si Dios perdona a un borracho, perdona a un asesino, ¿por qué no perdonar a una mujer que ha hecho aborto? O un homosexual que se arrepiente, que quiere cambiar. O una prostituta que ya no quiere ser más prostituta. Porque todos, nosotros no éramos eso, no, pero éramos igual de pecadores a los ojos de Dios y estábamos igual de condenados. Así que debemos estar atentos, no solo a conocer, sino a experimentar, a saber experimentar a estas personas el amor de Cristo. Nosotros no somos los que juzgamos. Dios juzgó que ya es pecado, pero quien se arrepiente tiene que recibirlo como hermano o hermana. Porque que no se arrepiente, el juicio, la ira de Dios está sobre él ya. El juicio ya está.
No somos necesarios nosotros para eso. Sí debemos decir, eso es pecado. Por el amor de Dios, arrepiéntete. Aún así, en esta Dios cumple su propósito, porque Él es todopoderoso. Amén. Y nada en la creación está fuera de su control. Vamos a leer Isaías 43, del 9 al 13. Congréguese aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos oiga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dioses ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Gracias. Se fijan, antes de mí, ¿no? Fuera de Dios no hay Dios. ¿Quién va a estorbar lo que Él hace? ¿Quién va a decidir por Él? Nadie. Él es soberano y Él está en control de todas las cosas. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y todo cumple a la larga el propósito de Dios, incluso la maldad. Ese es un tema de conversar. Entonces, Dios cumplirá su propósito, y lo ha cumplido. Anunció la venida del Mesías en Génesis 3:15, ahí lo tenemos. Siglos después viene el Mesías, a pesar de todos los intentos de destruir la raza humana, después de destruir a Israel para que no viniera el Mesías, después de destruir, asesinar al Mesías, destruirlo, etcétera, destruir a los que siguen al Mesías. Pero aquí estamos transmitiendo y predicando por la gracia de Dios. Hermano, hermana, tome nota de este grave hecho que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Cada día se asesinan niños y niñas en el vientre de sus madres. Hermana, hermano, pastor, líder, escribe en su Facebook: no a la ley abortiva, no a la ley que favorece el espíritu de Herodes. Masifique su idea, use el Facebook, escriba cartas a los senadores y diputados, no a la misma presidenta, que sirva de testimonio que aquí hay una parte del pueblo chileno que se opone y que considera esto un crimen de lesa humanidad, un genocidio legal, tal cual como lo hicieron los nazis. Y eso es la gravedad de esta cuestión. Y nosotros, por el amor de Dios, por la obra que ha hecho Cristo en nosotros no podemos quedarnos callados. Quedarnos callados es ser cómplice. Y no justifique el aborto terapéutico. No es necesaria una ley de aborto. Eso es simplemente para iniciar la campaña de legalizar un aborto completamente liberal con los años. Dicen que quedan 5 minutos. Bien, vamos a cerrar. Vamos a dar gracias al Señor. Hermanos, hermanas, mediten en este tema, porque el actual presidente, la señora Bachelet, tiene en su programa el aborto. Así que estamos enfrentados a esta situación, y como cristianos
debemos pronunciarnos. Debemos pronunciarnos. Ya, vamos a cerrar porque nos quedan 3 minutos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Y decimos: Padre eterno, Padre misericordioso, en tu santa presencia, Señor, hemos expuesto este tema, Señor, mirando desde el punto de vista de tu palabra, de tu mente, de tu corazón, Señor. Yo ruego, Señor, y espero haber sido fiel a tu palabra, Señor, a tu pensar y sentir, Señor. Y ruego que si es así, tú esto lo plantes en el corazón de los oyentes, Señor, para que fructifique, Señor, en obras, Señor, que den gloria y honra a tu nombre, Señor. También ruego por aquellos que están escuchando, Señor, que si tienen una aflicción del cuerpo, una aflicción del alma, que tú estés consolando, sanando, mi Señor, para gloria tuya, Señor, porque solo tú sabes hacerlo, porque eres nuestro Dios de consuelo. Padre eterno, te rogamos esta misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos recordarle a los hermanos que este tema, si les ha interesado, lo pueden hacer saber, ¿cierto?, al Facebook de nuestra iglesia, que es Iglesia Bautista La Gracia de Dios en Quilicura. Y algún tema en especial que le llame la atención, lo puede colocar en el muro, o lo puede dar a conocer. Y ahí, acá con el pastor, se tocará, ¿cierto, pastor? Sí. Así que este programa esperamos que haya sido de bendición para cada uno de los oyentes, que también están en Chile, como también los que están en Sudamérica. También sabemos que vienen tiempos difíciles, pero también sabemos en quién hemos creído. Sabemos que cada vez viene más difícil esto, sabemos que cada vez la maldad se va a multiplicar, sabemos que esto no va a parar, sabemos que esto viene fuerte. El tema, sobre todo para el tema de la familia, va a ser viene muy fuerte, ¿cierto? Sí. Así que fuerza, que la familia viene de muchos ángulos. Viene muy fuerte. Así que por eso nosotros le decimos a los hermanos, fe, y que estamos a las puertas, que el Señor nos venga a buscar. Y sí que los tiempos son cada vez más difíciles y cada vez más fe en Él. ¿Cierto, pastor? Sí, exacto. Bien, nos despedimos. Muchas gracias, hermano. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Amén. 104.7. Hola, si quieres grabar, poder lograr tu sueño de manera profesional, Vox Studio te ofrece la oportunidad de lograr tu meta y tu deseo. Para mayor información, llama al 9313-36